Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. En nuestro país sigue el reñidero catalán ocupando todos los espacios de información, todas las tertulias y todas las salsas. Pero el futuro va por otro lado. A veces en los gestos que dicen más de lo que aparentan. El hecho de que 400 norteamericanos millonarios hayan pedido a Donald Trump que no les rebaje los impuestos explica algunas amenazas que la mayoría no vemos y los amos del mundo sí. Antes que muchos populistas y demagogos, los multimillonarios se están dando cuenta de que la desigualdad está rozando ya el peligro. Que quienes huyen de la guerra o del hambre siguen llegando a nuestras costas o traspasando las fronteras por más altas que pongan las vallas. Que ahora vienen con hambre, miedo y con la mano extendida. Pero si no les atendemos, cuando no tengan que comer, vendrán con palos o con una bomba bajo el brazo. Que tengan que ser los millonarios los que se den cuenta de la tostá, como diríamos aquí, no hace sino confirmar lo mucho que temen perder y las pamplinas con las que nos entontecen. Por eso, libros como este, Ya sabes que volveré, no dejan de ser tan necesarios. Periodista, crítica literaria y ensayista especializada en literatura contemporánea y europea en particular, Mercedes Montmany ideó su nueva obra, Ya sabes que volveré, tras una conferencia sobre literatura femenina. Se dio cuenta de que sus 3 escritoras favoritas habían corrido la misma triste suerte, ser víctimas de una de las mayores atrocidades conocidas por la humanidad, el Holocausto. A través de los destinos de las 3 grandes autoras que murieron en Auschwitz, la autora traza la desaparición de gran parte de la intelectualidad europea y de la tradición de la modernidad judía, y al mismo tiempo describe su imbatible voluntad de vivir, su preocupación por los demás, su optimismo reflejado en el título del volumen, Ya sabes que volveré, como decían una y otra vez en sus correspondencias. Este libro explora con una sensibilidad exquisita la determinación de no dejarse vencer ni derrumbar, el heroísmo de seguir afirmando en medio de la barbarie que esta vida es bella y está llena de sentido. Mercedes Montmany, es un placer en un programa en el que frecuentan los escritores tener a una persona como tú, que tanto ha leído y que tanto ha iluminado en lo que hay que leer y lo que no debemos perdernos. Muchas gracias por estar conversando sobre estos temas. Bueno, empezaremos por el título, Ya sabes que volveré, que es muy poético, muy sugerente y esconde muchas cosas. ¿De dónde sale Ya sabes que volveré? Esto es como igual que los malvados en las épocas de guerra amenazan con frases que incluyen una amenaza de muerte, de peligro, de destrucción. Esta era una amenaza de vida. Dice, sabes que volveré. Esto es como, no nos van a matar, vamos a volver. Eso es simbólico. Ellas han vuelto a través de estos textos que recupero, pero bueno, en este caso es una frase, esto te encoge el corazón. Yo, por más que he leído muchísimos de estos textos, sigo emocionándome. Hay momentos que tienes que parar la lectura porque se te saltan las lágrimas, porque bueno, yo he recogido unos casos de entre 6 millones. Entonces, estos casos son mujeres, muchas de ellas eran jóvenes, y esto lo dice una chica de 23 años que la mandan al matadero en un vagón de ganado y muere en Bergen-Belsen. Era una chica brillantísima de la Sorbona, estudiante de filología inglesa, que deja un diario maravilloso, el Enberg, y se lo escribe a su novio de la Resistencia. Y le dice esto, ¿cómo no iban a pensar volver? Una chica de 23, de 25, 26 años. Estaban cargadas de esperanza, estaban cargadas de sueños, de deseos de reencontrarse con los seres amados, y quería reflejar, y también la portada de dos chicas sonrientes, porque se ha visto mucho, y bueno, hemos visto ahora en estas imágenes, las imágenes de cadáveres,
de pijamas a rayas, de esqueletos semivivientes que estaban entre la vida y la muerte, y mucha gente popularmente se han quedado con la idea de los judíos de muerte, de pijamas a rayas, y yo quería dar un mensaje de vida. Tuvieron unas vidas muy plenas, estuvieron creando hasta el último momento, estuvieron escribiendo donde podían en pedazos de papel, ya fuera en las casas que se les había destinado a los judíos en Berlín, cuando llegaba agotada esta poeta Gertrude Kolmar, que era la prima de Benjamin, llegaba agotada de los trabajos en las fábricas obligatorios para los judíos y se ponía a escribir. Esto simbólicamente es valeroso. Defendían a la especie humana. Esto era, los verdugos los querían muertos y ellas... Bueno, Mercedes ha elegido a 3 mujeres. Irene Nemirovsky, que es la novelista, se hizo muy popular a raíz de Soy francesa, la novela que ahora nos contará los años que esa novela estuvo olvidada. Una poeta como Gertrude Kolmar y Etty Hillesum, que es la que escribe, ¿no? Diarios. La que escribe diarios, pero es la que escribe la postal de... Sí, que esto es emocionante porque hay que imaginarse la situación, lo que decíamos, este instinto de vida, que los nazis no pueden acabar con este instinto de resistencia, porque eran resistentes, aunque no tuvieran un fusil en el hombro, solo el instinto este de vivir, de seguir manteniendo la dignidad, de crear, era una forma de resistencia. Y ella lanza una postal, esta chica que tenía 29 años, llena de vida, de lucidez, de una penetración. El diario es de los mejores del siglo XX, yo creo. Y lanza una postal dirigida a unos amigos de Ámsterdam a través del vagón, que la llevaba a Auschwitz, y en la postal pone, es enternecedor, me esperaréis, ¿verdad? Y de ahí viene, ya sabes que volveré. Bueno, a mí muchísimas cosas me despierta tu libro. Primero, que siempre la historia terrible... Etty es la que dice, escribo como las ratas en la cloaca, ¿no? En las condiciones las condiciones. Es que siempre, cuando han empezado, que también costó que se hablara de Auschwitz, porque mucho tiempo no se habló muchos años después, pero nos llegaba por Primo Levi, excelente, nos llegaba por Celan, los grandes maestros. Los grandes maestros. Pero mujeres... no tanto. Había un espacio que realmente había que cubrir. Yo esto no lo aludo que sea una confabulación para solo... No, esto es un género que yo siempre insisto, es un género que no tenía que haber existido, la literatura del Holocausto, pero bueno, ya que existe es progresivo. Entonces yo hace apenas 2 años o 3 he descubierto aún textos fantásticos de un checo, de Jiří Bejl, por ejemplo, que es un kafkiano que narra un judío, que era su caso, que se queda oculto en sótanos, como un hombre de los subterráneos de Dostoyevsky, porque era una ciudad ocupada, Praga. Y entonces hace una narración de un tenebroso fantasmal maravilloso. Vivir con una estrella se llama. Sí. Quiero decir que vamos descubriendo. Entonces no es que hubiera algo planeado, que solo se conociera Primo Levi, Imre Kertész cuando se le da el premio Nobel, Paul Celan, el gran poeta, Jean Améry, que era un ensayista, es menos conocido que ellos, pero bueno, el triunvirato era Levi, Elie Wiesel, Paul Celan, y luego se añade Imre Kertész, que llega después con el Nobel. Pero quedaba, yo empecé a leer textos de estas mujeres fabulosas y en distintos géneros, que también me parecía muy atractivo, una poeta, una novelista, una escritora de diarios, y este tema emocionante que he querido insistir mucho. Seguían escribiendo hasta el día antes de irse a Auschwitz. Dice aquí, el texto que pones y la introducción que haces al libro, que la titulas, Esta vida es bella y está llena de sentido, de Etty Hillesum, ¿no? Esta vida es bella y está llena de sentido. En las circunstancias. En las circunstancias. Es impresionante. Nos quejamos de vicio, Mercedes. Por eso, mi hija, tengo una hija de 22 años, debe estar harta de oírmelo, pero no nos quejemos tanto. No nos quejemos tanto. Dios mío, estábamos hablando de una Europa civilizada, que a ellas se les interrumpe, no las dejan entrar en los sitios, les prohíben la entrada, les destruyen los comercios,
se quedan con sus propiedades, les hacen llevar, porque los nazis era una deshumanización progresiva. Los van acorralando y finalmente el trayecto final es el tren, el tren que los lleva a la muerte. Entonces, en estas circunstancias, escribir estas frases, pero el libro está lleno, porque fui haciendo como una antología, no sé si el lector se dará cuenta, de estas frases de la vida. Todo el rato insistían, allí al fondo del túnel está esta vida indestructible, imperecedera, que no sé, una y otra iban diciéndolo. Y dice casi lo mismo Ana Frank, que es la más conocida, claro, los diarios de Ana Frank, enormemente conocido, que dice ella: mientras exista este sol y este cielo tan despejado y pueda yo verlo, no podré estar triste. Es que hay otra antología propia, secreta, que yo he ido introduciendo en frases. Hablan mucho del sol, de la luz. Claro, hablan vida, sol, luz, que es lo contrario de lo tenebroso, de la muerte. Los nazis lo único que aportaban era esto: terror, oscuridad, tinieblas y muerte al final. Y ellas y entonces me pareció tan bello que siempre encontrabas en los diarios, en los escritos, la palabra sol, luz, el sol, que el amanecer que nos espera cada día era un símbolo. Sí. Bueno, háblanos de Nemirovsky, porque esta era una joven... bueno, hay otra cosa que me ha llamado la atención, y es que Etty, ella, la mujer protectora, se pueden escapar las tres, hubieran podido huir. Sí, eso es llamativo. Se queda por los padres, ¿no? Por no abandonar a los padres. Eso es llamativo y merecería que, claro, lo mío es como una pequeña introducción, Coleman un estudio... se queda por las hermanas, ¿no? No, cada una tenía... Sí, a ver, el papel de estas mujeres, que yo las llamo resistentes, porque, bueno, cada uno resistía a su manera. Había los de la resistencia con un fusil y estas se quedan de guardianas simbólicas de la especie, por lo que he dicho, ¿no? Resistiendo, creando, escribiendo poemas hasta el final, que podían abatirse y quedarse en la cama y morirse de tristeza. Y no, esta es también una defensa de la especie. Y luego también se quedan de guardianas del hogar. Gertrude Coleman se queda, los hermanos se van a Suiza. Sí. Ella está ininterrumpidamente enviándose cartas censuradas, solo podía hablar de los amaneceres y de los paseos que hacía por la ciudad, no podía hablar de nada de situación política porque estaba todo bajo censura, y se queda con el padre anciano de 82 años y se le ofrecen oportunidades. La hermana le está insistiendo, oye, hay un puesto de institutriz en Inglaterra, y ella decide quedarse. En el caso de Etty Hillesum, que va mucho con su personalidad, de una persona de una generosidad, que está hasta el último momento preocupándose por toda la gente del campo, llevando recados, víveres, preocupándose por los niños. Era muy lógico que también no quiere dejar a los padres y a los dos hermanos, que tenían además pequeños problemas psíquicos, algún pequeño desequilibrio, porque ella estaba en contacto continuo con la resistencia. Servía de correo, de mensajes, y le ofrecen continuadamente y no quiere. Y Nemirovsky por el amor. Y Nemirovsky porque quería colocar a las niñas a salvo. O sea, cuando ya las tiene colocadas, evidentemente se la llevan a ella y al marido. Pero bueno, están guardando, yo digo que es una doble salvación, es salvar a todos nosotros, a la especie humana, de decir, oye, esto no pueden destruirnos, no pueden convertirnos en una roca ni en un animal. Somos seres humanos de una enorme entereza y valentía, y luego al mismo tiempo los hogares. Lo dices aquí, dice, estos diarios, estas obras se convertirían en unas armas de vida en vez de muerte y destrucción, que proclamaban eternamente la verdad inapelable de lo sucedido. Luego dices, contra el negacionismo o la revitalización. Bueno, estas obras además tardaron mucho en salir. Sí, tienen un proceso bastante demencial. No sé, por ejemplo, lo de Nemirovsky. Es una mezcla de azar y el pozo del tiempo, el pozo de las traducciones, porque Etty Hillesum, que es la menos conocida, yo por lo que me han dicho muchas personas, dicen no sabíamos de su existencia, es en los años 80
que rescatan esos diarios, porque todo era muy azaroso, eran diarios que normalmente quedaban al cuidado de una persona, que las metían en un cajón, no sabían del valor que tenían, porque claro, hay que considerar que no eran escritoras que formaran parte de la historia de la literatura de cada país. Entonces, después de esos azares, después de que también los estudios del Holocausto empiezan a extenderse, porque al principio estaban en manos pues, de algunos filósofos o de algunos historiadores, y cuando ya empiezan a extenderse en el interés de muchos países de publicaciones, en los años 80 aparece, luego se tiene que traducir, claro, entonces luego tienes que traducir del holandés, divulgarlo en otros países, bueno, el resultado es que nos llegan unas antologías, normalmente de Etty Hillesum, que es un diario grueso, llegan antologías a los países. El caso más misterioso para mí, porque bueno, la poeta Gertrude Colmar, a fin de cuentas, la poesía, como bien sabes, es un espacio más reducido de público. Entonces dices, bueno, pues una poeta que se conoce más tarde, bueno, tiene más o menos su sentido. Además, ella no tiene un temperamento político, no tiene escritos políticos, es solo poeta. En cambio, Irene Nemirovsky, aquí viene el gran enigma, porque fue muy, muy popular en los años 30. Era como... Además, hablaba 5 idiomas. Sí, sí, sí. O sea, una persona pero estaba... de una popularidad como decir Doris Lessing. Dices, bueno, es que matan a una Doris esta, Lessing. ¿no? La que estamos viendo ahora, sí. esta es Irene. No, esta es Gertrude Colmar, la poeta. Sí. La poeta. Sí. Y entonces, bueno, pues esos azares. Volvemos al tema del azar. A mí es un tema... Esta es Irene. Esta es Irene. Irene, que venía pues, de clase alta, de la familia de banqueros judíos rusos que se van a Francia. Y entonces ella escribe de lo que había visto. Muchos de sus personajes son financieros, del mundo de la alta burguesía. Ella es una crítica feroz, es una especie de Balzac hecho mujer, muy implacable. Y entonces, ¿qué pasa? Que goza de una popularidad tremenda, descomunal en los años 30, se queda olvidada. Se pensaba que era bueno, pues una novelista de aquellos años, y de repente había una maleta que estaba, volvemos al tema de estos papeles que estaban en manos de familiares, una hija pues que la tenía cerrada, y había unos escritos, unas páginas, pero con letra muy pequeña, nadie se había dedicado a descifrarlo. Y entonces llega un editor, esta hija le ofrece, dice, yo tengo una maleta en casa. Entonces llega el editor, ahí empieza toda la maquinaria y le dan un premio, que es la primera vez, el premio Renaudot, en Francia, que es la primera vez que se le da a un autor, a una obra póstuma. A un autor muerto, y es del 2004, o sea que también está muy cercano. O sea, el azar interviene. El azar, pero ¿cuánto tardó? 60 y tantos años, ¿no? Esto es lo que... yo me he leído varias biografías, además las biografías mejores en Francia, de esta mujer, y este enigma no lo atraviesan. No sé. ¿Por qué esta maleta pasa tanto tiempo? Bueno, pues ahí te puedes meter en la psicología, como las dos hijas están muertas, pero pues, a lo mejor que les recordaba unos momentos tan atroces que la tenían y la tenían congelada, ¿no? No sé, ahí entra la psicología. Pero además, otro enigma, ella fue delatada por los franceses. La delatan, ¿no? Bueno, es que esto era lo general, claro, sino cómo tantos judíos franceses mueren, porque había la delación, claro. Pero siendo una escritora de éxito, no la pueden salvar, porque ellos, el marido escribe al embajador alemán en Francia, escribe a colaboracionistas importantes. A ver, el colaboracionismo en Francia es fuerte, dominaban muchas escenas. Y ellos, yo me imagino que creen hasta el último momento, aunque tuvieran impresiones ya muy sombrías, que a lo mejor por su fama, por ser una maestra de la lengua francesa, porque ya estaba, se le reconocía como maestra, la iban a salvar a lo mejor. Y no consiguen las miles de cartas que el marido desesperado antes de la deportación, porque ellos intuían, yo creo que muchos de estos judíos ya les habían venido las historias, que era un viaje sin retorno. Un viaje. Bueno, es tremendo. Sabían que lo que estaban viviendo no era normal y quisieron dejarlo por escrito. A pesar de su juventud, se impusieron un deber, hablarle al futuro, aunque ellas ya no estuvieran. Sabían lo que iba a pasar, pero escribieron y dijeron esa frase que yo me la vengo repitiendo desde que me llegó tu libro: esta vida es bella y está llena de sentido. Sí. Me gustaría
no tenemos mucho tiempo, pero llamar la atención por lo menos del trabajo que tú has hecho por las fronteras de Europa, que yo no he visto una obra más monumental de los escritores de ahora contemporáneos, que basta ir cuando sale un premio Nobel, basta ir ahí para ver que tú ya habías hablado de esos escritores. Por cierto, son todos menos españoles. Bueno, o escritores en español. No, porque el título era más largo. Yo quería hacer un viaje. Parte de mi familia es francesa, la familia de mi madre, y entonces yo desde pequeña cruzaba la frontera. Vivíamos en Barcelona y yo iba a ver a mi abuela, volvíamos. Y entonces estoy hablando de la época del franquismo y eran diferencias planetarias. Yo era pequeña, pasaba la frontera y entonces era un mundo, los restaurantes eran bonitos, todo era bonito. Aunque fueras niño, percibías. Sí. Si eras un niño lector, también husmeabas entre las bibliotecas y entonces, claro, yo empecé a ver enciclopedia de la Gran Guerra, enciclopedia de la Primera Guerra Mundial, con fotos, tal, y entonces cosas que no habíamos pasado aquí en España. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, había el retrato de un tío mío que estuvo en campo de concentración, había un sable. Mi tío, cuando volvió al campo de concentración de Polonia, siempre me dijeron mi familia que no quiso hablar, que se volvió más católico todavía. Fue un proceso de espiritualidad. Uno percibía, aunque fuera niño, que había dramas europeos desconocidos. Y ese fue mi empeño. Yo soy una divulgadora de temas europeos, siempre digo lo mismo. Y entonces el título original era Una española, era dar a conocer a los vecinos. Primero, porque yo tengo mucho respeto por la lengua española y tendría que haber incluido a la otra orilla. Entonces le dije a mi editor, quiero hacer otro volumen, pero ya incluyendo a españoles y latinoamericanos y de otra forma mis obras preferidas. Y esta era dar a conocer a los vecinos, así de simple. Charo Gutiérrez, Mercedes Montmany. Bienvenida. Compañera lectora. Sí. Y contando historias muy impresionantes. Bueno, Mercedes, vamos a conocerte un poquito más a través de nuestro cuestionario que hacemos todos los días a nuestros invitados. Vamos con la primera pregunta. ¿A quién daría el premio Nobel hoy mismo? Hoy mismo. Bueno, yo he tenido bastante suerte últimamente porque se lo han dado a escritores admiradísimos, a Alice Munro. Yo venía diciéndolo, no sé si lectores míos de artículos lo habían notado, que yo venía diciendo, cada vez que escribía sobre Alice Munro decía, merece el premio Nobel, merece el premio Nobel. Bueno, lo conseguí. Modiano. Patrick Modiano, ya que me he dedicado a escribir tanto de la ocupación en Francia, para mí es una maravilla. Entonces, hoy día, Paul Auster. Paul Auster. ¿Y el premio Cervantes? El premio ¿A quién Cervantes, se lo daría? Claro, ¿soy diplomática o soy sincera? Sincera. Bueno, hay un autor que me gusta mucho, entonces las pegas o no pegas por la edad, no lo sé, Enrique Vilamatas, yo lo he leído siempre. ¿Qué consejo le daría al presidente del gobierno para subir el nivel cultural de nuestro país? Educación, hay que insistir mucho desde la adolescencia, juventud, mucha educación, mucha enseñanza de cómo ser europeos, que esto se ha olvidado bastante y nos salvaría de tentaciones nacionalistas y de otras malas ideas. Pues esto, educación. En el momento que vivimos, ¿quién sería para ti una persona cuerda en este país? Una persona cuerda en este país. Esto es una encerrona bastante... como se intuye que es un país de locos, que hay que salvar a una persona. A mí me gusta mucho Josep Borrell. En esas me ha salido inmediato porque en los últimos tiempos lo he admirado mucho las cosas que dice. ¿Por qué las mejores historias tienen que tener un puntito de tragedia? Bueno, yo soy muy optimista, entonces también mi libro apostaba mucho por la vida y no por la tragedia. Bueno, quizás hay este tópico, esta idea común que para que la gente llore más, para que se conmueva, hay que poner un poquito de tragedia, no sé. ¿Son más impertinentes los poetas o los novelistas? Es curiosa la pregunta. Bueno, los poetas cuentan con un público más reducido. Entonces siempre digo que a veces exageran un poquito en la puesta en escena, tienen que exagerar un poquito para hacerse notar. Pero bueno, esta es una frivolidad, quiere decir, una frivolidad simpática, que bueno, como unos y otros no cuentan con el mismo público,
Entonces, bueno, pues los poetas a veces nos pueden parecer un poquito más exagerados. Un autor muy valorado que usted no lea. Paulo Coelho. ¿En la vida es mejor tener suerte o talento? Yo siempre apuesto por el talento y acompañar a la suerte, fantástico, pero bueno, talento. ¿Cuál es la palabra más hermosa del diccionario? Bueno, pues ya que me refiero, hemos estado tocando mi libro, yo estoy preocupada por algunos asuntos europeos de estos momentos, los extremismos y tal, yo diría tolerancia, es bonita. ¿Y la más peligrosa? La más peligrosa es que figura en el diccionario, xenofobia, odio, para mí es detestable. Mercedes, entre los libros que ha leído muchísimos, nos ha destacado La educación sentimental de Flaubert. ¿Por qué se queda con este libro? La educación sentimental, bueno, me gustan por tantísimas cosas. Me gustan mucho las novelas de crecimiento de un personaje, de abrirse camino en la vida. Esto. Entonces es la narración de unos jóvenes que quieren, como todos los jóvenes, abrirse camino, triunfar, afirmarse como creadores, como periodistas. Cada uno tiene en aquellos momentos en París el mundo del periodismo, tenían unos periódicos florecientes, entonces hacían artículos, obras de teatro y entonces es melancólico porque el final es el de Flaubert que te viene a decir triunfan pocos. Entonces esa melancolía al final de que dice, nos hemos divertido mucho, hemos tenido fiestas, pero uno percibe que no han logrado los sueños. Y Ninotchka, la película, ¿por qué se queda con ella? ¿Por qué ha hecho esta elección de esta película de Lubitsch? Porque hablamos del tema de la tragedia. Yo creo que las tragedias también hay que tratarlas con humor e ironía. Y es la Revolución Rusa, sí, la Revolución Rusa, sí. Que pocas bromas con ese tema, pero Lubitsch lo sabe tratar como comedia. Con la gran Greta Garbo haciendo este papel. Bueno, vamos con El caminante sobre el mar de nubes, la obra pictórica que ha elegido. ¿Por qué este cuadro en concreto? La verdad es que es impresionante. Porque es muy literario y sobre todo es un guiño a mi juventud universitaria, que yo devoraba el romanticismo. Me gustaba el romanticismo en cuadros, en música, en escritores, es de las épocas que más me fascinaban y me sigue fascinando. Y entonces, claro, este cuadro es increíble. Este cuadro es impresionante, está en Hamburgo. Bueno, pues vamos con la música. Samba in preludio. Menuda música, ¿eh? ¿Representa alguna etapa de su vida, algún momento, por eso le trae vocación? A mí me gustan mucho los cantantes en general, de todos los países. Últimamente la gente habla mucho de Bob Dylan, pero yo les hablo también de Mina, que me gustaba mucho, la italiana, Ornella Vanoni, las francesas, Bárbara, me gustaba muchísimo, o Leo Ferré, no sé. Los cantantes con poeta, esa mezcla de poeta-cantante, que bueno, que ya se ha premiado a Bob Dylan, ya hemos cumplido, pero había muchos otros. Y entonces me gustaba mucho la música brasileña y la italiana, y encontré que era una buena combinación, una buena mezcla, porque se ensamblan. Bueno, ¿y Luca, Italia? Y Luca es la Toscana, entonces me gustaba muchísimo la Toscana. Y entonces había que elegir una ciudad. Luca fue ciudad-estado, o sea que son de estas ciudades que uno percibe que tuvieron un esplendor y es maravillosa, claro. Está rodeada de murallas, que me acuerdo de la primera impresión. Esto de las ciudades es como los encuentros amorosos, que uno tiene que guardar la primera impresión, ¿no? Y la primera impresión es que eran unas murallas por las que se podía pasear. Había como un jardín con árboles encima de la muralla, me gustó mucho. Ahí está la foto. Yo no conozco Luca, pero ya después de lo que dice Mercedes hay que ir a visitarla. Vamos a ver cómo ha quedado de su paso por el programa en nuestro fotomatón. Bien, pues ya sabes que volveré, esperemos que volvamos a encontrarnos. ¿Cuántas horas dedica al día a la lectura? Más o menos. Pues unas 4. Unas 4 horas. Sí. Y con esas se puede leer todo lo que... Bueno, tienes que escoger. Sí. Hay que ser selecto. Ahí está. Por eso hay que leer a Mercedes también, para escoger bien. Gracias. Y a todos nuestros seguidores, no dejen de leer este libro y tenerlo cerca, porque el antisemitismo está ahora en las redes sociales.
Sí, sí. Pero es muy parecido. Y los delitos de odio. Sí, pero- Desearle a un niño que quiere ser torero, desearle que se muera. Es terrible. Pero que es muy parecido a lo que pasó en los años Sí, 30, ¿no? sí, Entonces, el germen del odio. Tengan presente este libro. Gracias, Mercedes, por acompañarnos Gracias a esta vosotros. tarde. Bueno, nos vamos ya con lo nuevo de Sam Smith, que sin despertar las pasiones de su compatriota Adele, se ha colocado como número 1 en Gran Bretaña y Estados Unidos. Con uno de sus 10 temas, el elegido como primer sencillo, les dejamos. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver. Adiós. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad that it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless.